Bienvenidos, bienvenidas al webinar de hoy. Agradecemos el favor de su atención. Es un honor contar con su participación en esta su sección de webinar que la DIDEPA tiene mes con mes para ustedes. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre algo que todos hemos vivido en nuestras aulas. Ese momento en que un estudiante parece desconectado o cuando se siente abrumado por la información que recibe. Ahora, más que nunca, con la tecnología transformando la educación, nuestros estudiantes están rodeados de un caudal de información sin precedentes. Esto plantea una pregunta clave. ¿Cómo pueden ellos y nosotros como docentes navegar en este mar de datos, herramientas y plataformas de manera efectiva? Es aquí donde entra en juego el tema que nos convoca hoy, la metacognición. A través de esta conversación buscamos, junto a nuestro invitado, inspirar a los docentes a adoptar nuevas perspectivas que fortalezcan su práctica educativa y brinden a los estudiantes herramientas valiosas para desenvolverse con mayor confianza, independencia y capacidad crítica. El tema que hoy nos convoca es metacognición, enseñar a los estudiantes a aprender. El objetivo del webinar es fomentar en los docentes la comprensión y aplicación de estrategias de metacognición en su práctica educativa, con el propósito de potenciar el aprendizaje autónomo, crítico y consciente de los estudiantes. Con ello en mente, damos la bienvenida al maestro en psicología, Daniel Castro Domínguez. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro. Cuyo conocimiento en psicología, neurociencias y neuroeducación será clave para adentrarnos en este fascinante tema. A continuación presentaré una breve semblanza de su trayectoria profesional. Es licenciado en Psicología, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestría en Psicología, egresado del programa de posgrado con residencia en Neuropsicología Clínica de la UNAM. Ha trabajado como jefe de residentes del Servicio de Neuropsicología Clínica en el Hospital 20 de Noviembre. Cuenta con 3 años de experiencia trabajando con población con trastorno de espectro autista y síndrome de Asperger en la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo. Ha participado en diversos cursos, diplomados y congresos en el área de la neuropsicología, psicobiología y neurociencias, como ponente y presentador de carteles a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado en el área clínica hospitalaria, con 3 años de experiencia en el Hospital Psiquiátrico Granja La Salud. Finalmente, cuenta con 5 años de experiencia como instructor, impartiendo módulos en diplomados y talleres afines al área de la psicología clínica, evaluación psicométrica y evaluación neurocognitiva, así como 2 años de experiencia docente en licenciatura en diplomados en las siguientes áreas de investigación: trastornos del neurodesarrollo, trastornos neurológicos, dificultades de aprendizaje, detección de trastornos en el aula, aplicaciones y uso de instrumentos de evaluación psicométrica, intervención en trastornos neurocognitivos, adicciones, habilidades que fomentan el aprendizaje. Actualmente es académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y estudiante del doctorado en el programa de posgrado de Psicología de la UNAM. Maestro Daniel, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, maestro. Les recordamos que en la sección de chat pueden colocar sus comentarios o dudas, mismas que serán respondidos por el maestro Daniel Castro Domínguez al término de la charla. Asimismo, encontrarán la liga para el registro de asistencia a esta sección académica, de la cual pueden obtener constancia de participación. Estimado maestro Daniel, el tema que trataremos hoy no solo enriquece la práctica docente, sino que transforma profundamente el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué es la metacognición y por qué es importante en el aprendizaje? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir un poco de estos conocimientos con todos ustedes y sobre todo esta retroalimentación que siempre hay, independientemente de si tenemos conocimiento en el área o no. Y creo que ese es un punto muy importante para iniciar con esta charla, porque habla de los procesos de aprendizaje y cómo es que constantemente nosotros estamos aprendiendo de todo lo que vivimos con el día a día, ¿no? Uno de los objetivos principales de la metacognición es precisamente, como usted mencionaba, maestra, el aprender a aprender. Pero creo que uno de los objetivos que hemos tratado de llevar a cabo nosotros como docentes es capacitarnos en un primer momento para saber cómo manejar esa metacognición. En primer momento, desde nuestro plano personal,
para saber dirigirlo hacia nuestros estudiantes y llevarlo a cabo pues en diferentes puntos de nuestra vida diaria, ¿no? E inclusive algunos artículos de algunos autores mencionan que antes de aprender a aprender debemos enseñar a aprender, ¿no? Entonces creo que la metacognición, como definición, podemos entenderla nosotros como esa capacidad de hacer conscientes nuestros propios procesos cognitivos y cómo es que a partir de hacerlos conscientes, es decir, saber las herramientas con las que contamos en los procesos cognitivos, tenemos esa capacidad de planificar, de regularlos, de orientarlos hacia un proceso de aprendizaje o, en este sentido, orientarlos hacia la resolución de un problema. Son como estas estrategias que generamos a partir de hacer conscientes esos procesos. Y evidentemente hay que entender muchos otros conceptos antes de hablar de la metacognición. Procesos como el proceso de aprendizaje, ¿no? O las mismas funciones cognitivas o procesos cognitivos, que a veces hablamos de ellos, pero no sabemos muy bien a qué nos referimos, ¿no? Y entonces entendemos nosotros a los procesos cognitivos como, o a veces trato de explicarlo de una forma más sencilla, como esas habilidades que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día para propiciar el aprendizaje. Nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día en la interacción con el medio mediante procesos de percepción visual, auditiva, sensorial, motora, muchas vías, ¿no? Y además de eso, nosotros tenemos buenos niveles de atención que nos permiten focalizar esta atención en diferentes actividades, poder cambiar el foco atencional para dejar de hacer una actividad y hacer otra, que esta atención dure un tiempo determinado para hacerlo de forma efectiva y además de la atención pasamos a la memoria, ¿no? Es esta capacidad que nosotros tenemos ya de codificar la información, de transmitirla a nuestro cerebro y posteriormente de evocarla. El lenguaje, ¿no? Funcionamiento ejecutivo, que son una serie de habilidades que regulan nuestro comportamiento, es decir, cuando hablamos de procesos cognitivos hablamos de todos esos, ¿no? Y entonces lo traducimos o lo resumimos a lo que es la metacognición. Y entonces yo hago consciente qué tan capaz soy de atender una situación, ¿no? ¿Por qué vía sensorial aprendo mejor? Auditiva, verbal, ¿no? Táctil, visual, ¿sí? Tengo una distracción muy fácil, entonces focalizo mis niveles de atención. Entonces parto de eso, de hacer consciente esos procesos para decir, ok, tengo estas herramientas, entonces la misma literatura marca a la metacognición como hacer un objeto, como una herramienta, esos procesos cognitivos, los cuales voy a guiar, ¿no? O lo manejan de esa forma, regular hacia un objetivo, hacia una meta, ¿no? Yo sé tal vez que a lo mejor la saturación de información verbal es muchísima, ok, entonces me ayudo de estrategias visuales para el aprendizaje. Entonces, yo creo que a manera de resumen, podemos entender la metacognición de esa manera, ¿no? Esta capacidad que nosotros tenemos de apropiarnos del conocimiento de nuestros propios procesos cognitivos y regularlos, ajá, para llevar a cabo una meta, llegar a un objetivo. Gracias. ¿Cómo influye la metacognición en la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana? Bueno, eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, que esta capacidad metacognitiva no va exclusivamente hacia cuestiones de aprendizaje, sino a diversas situaciones de nuestra vida diaria, ¿no? Choca un poco a veces con este concepto de inteligencia, ¿no? Ujú, Si ujú. nosotros revisamos qué es la inteligencia, nos vamos a encontrar con esa serie de capacidades o habilidades con las que nos encontramos ante una situación problemática y cómo es que utilizamos esos recursos para poder solucionar un problema. La metacognición podría entenderse un poco de la misma forma porque nosotros empleamos esa conciencia cognitiva para Ujú. solucionar un problema dirigido a una meta específica. Entonces, yo creo que esta parte de la metacognición, el emplearla en diferentes situaciones de la vida diaria, tiene que ver mayoritariamente con una propia regulación de estos procesos y de nuestro comportamiento, en donde entran en juego pues muchas funciones como las que les comentaba, las funciones ejecutivas, ¿no? Ujú. Inclusive en algunos modelos teóricos plantean a la metacognición como parte de las funciones ejecutivas. Entonces, funciones ejecutivas hablamos de habilidades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, las últimas en desarrollarse de hecho en el ser humano, aproximadamente en la tercera década de la vida,
¿no? Por este desarrollo madurativo del sistema nervioso central. Y son habilidades como planificar, ¿no? Desgloso en pasos pequeños una meta muy grande y entonces ir alcanzando esos pasos me va a hacer llegar a mi objetivo final, ¿no? El control inhibitorio, ¿no? Que muchas veces escuchamos ese concepto de me encuentro desinhibido, ¿no? Entonces el control inhibitorio nos Ujú. permite regular nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita podría estar pensando, hace mucho frío aquí, ¿no? Pero mi control inhibitorio me permite no expresarlo porque no es el momento, no es el contexto, ¿sí? El automonitoreo, ¿no? Que tiene que ver con la metacognición, es decir, estoy evaluando constantemente mi acto verbal, mi acto conductual, ¿no? A lo mejor pienso, me estoy moviendo mucho, está pasando esto, ¿no? Entonces es parte de las funciones ejecutivas, ¿no? Y entre muchas otras que son variables dependiendo el modelo teórico, pero que tienen el objetivo de regular nuestra conducta y planificar. Entonces es muy importante tomarlo esto en cuenta porque de una manera más coloquial, la metacognición en la vida diaria nos permite llegar a saber hacia dónde están nuestras capacidades, ¿no? Ujú, Imaginémonos en un ejemplo que usted me hubiese dicho, eh, maestro, también queremos dar un curso de antropología, ¿no? ujú. Claro, por supuesto, yo manejo la antropología como nadie, ¿no? Entonces eso sería un error porque no estoy haciendo una autoevaluación de mi conocimiento. A lo mejor conozco algunos términos, pero no al grado de dar una conferencia, por ejemplo. Ujú. Y hay un error ahí de la autovaloración. Ujú. Y eso puede implicar muchas situaciones de la vida diaria, pues inclusive riesgosas, ¿no? La Ujú, toma de decisiones también está implícita en este tipo de habilidades metacognitivas, ¿no? ujú. Siempre ponemos este ejemplo en la toma de decisiones. ¿Qué preferiría usted, maestra, que ahorita al finalizar el curso le regaláramos 1 millón de pesos o que le regaláramos 10, pero hasta diciembre? Y entonces hay un tiempo de espera, una toma de decisión, una Ujú. inmediatez, ¿no? Entonces, esta parte de la metacognición, perdón, nos ayuda a tomar en cuenta todo esto, planificar qué tan conveniente es esto, autovalorar, ¿no? Mis propios conocimientos, qué tan capaz soy de eso, cuento con estas herramientas o no cuento con ellas, ¿no? Para llegar al objetivo, o tengo estas carencias, necesito trabajarlas para alcanzar el objetivo. Entonces, yo creo que eh, sí, claro, si bien se menciona esta metacognición en el proceso de aprendizaje, pues sin darnos cuenta está de por medio en muchas de nuestras situaciones de la vida cotidiana. Muy interesante, maestro, porque al final del día no lo tenemos, como usted ha hablado, no lo tenemos consciente, ¿no? Claro, Un estigma social es, sobre todo en la etapa escolar, es que es más importante ser el más inteligente. claro, Si lo cambiamos a es más importante conocer tus procesos de metacognición, las cosas cambian, ¿no? claro. La percepción es distinta y Ujú, como usted dice, nos evaluamos de forma diferente, ujú. ¿no? Entonces, muy bien, maestro, muchas gracias. No, al contrario. ¿Cómo podemos enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje? Justo para romper con estos estigmas, ¿no? Ujú, Que no les pesen tanto y que realmente esta educación y lo que están aprendiendo pues sea valioso, sea trascendente y además lo hagan de manera consciente. claro. Creo que lo he comentado en algunos cursos. em, Desafortunadamente estamos ante una generación que también está estigmatizada, ¿no? Por el aprendizaje. Y muchas veces escucho a los maestros comentar, eh, los alumnos ya están muy viciados conductualmente, son muy berrinchudos, quiere que se haga lo que ellos dicen, pero hay que tomar en cuenta pues todos los factores que intervienen para esta situación problemática, ¿no? Y evidentemente la metacognición pues es una herramienta con la que debemos contar para erradicar esta problemática, ¿no? ¿Por qué comento esta parte generacional? Porque muchos de ellos, de acuerdo a su media de edad, pues vienen de la pandemia, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces en el confinamiento, ¿cuántos hábitos de la vida diaria, de estilo de vida, fueron modificados, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto económico, el aspecto familiar, ¿no? Entonces son esos factores que sí intervienen en el aprendizaje. Entonces, yo creo que una de las formas en las que podemos enseñar a los estudiantes estas estrategias de metacognición es en un primer momento pues empatizar con ellos, ¿no? Es tener este acercamiento y explicarles, darle esto que nosotros llamamos psicoeducación, ¿no? Yo les sugiero a los maestros siempre que a veces también existen barreras de aprendizaje como el tiempo, los programas de estudio. Les digo, siempre dense un momento para el primer día de clases hablar con sus alumnos de metacognición.
Ujú, Porque decíamos hace un momento, esperamos que entiendan metacognición, pero no tienen el entendimiento de otros conceptos, ¿no? ¿Qué es metacognición? ¿Cómo puedo hablar de ella? ¿Qué son los procesos cognitivos? Y muchas cosas que hacemos en la vida diaria sin concientizarlas, ¿no? Los hacemos de forma automática. Entonces, creo que el primer paso en la que nosotros podemos apoyarlos es explicarle qué es eso. ujú, Es decir, chicos, ¿qué es la metacognición? Tal definición, podemos encaminarla de esta forma, ¿no? Es decir, cada uno de ustedes haga consciente qué habilidades cuentan en sus procesos cognitivos y qué deficiencias tienen, ¿sale? Porque, como decíamos hace un momento, también existen barreras en el aprendizaje. Y una de ellas es que, desgraciadamente, nosotros como docentes no podemos adecuar los estilos de aprendizaje a las necesidades de cada alumno. Y entonces es ujú, muy curioso porque el proceso de enseñanza y aprendizaje no depende exclusivamente de nosotros como docentes. De hecho, no depende de ujú. nosotros. Diríamos que en un 80% depende del estudiante. Y entonces puede ser que haya estudiantes que digan, ok, esto es la metacognición, tengo buenos niveles de atención, tengo este tipo de memoria un poquito deficiente, necesito estas estrategias para mejorar esto y aprovechar este potencial visual y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que podemos primero implementarles los recursos con los que cuentan, ¿no? Y claro, sumado a otros aspectos que desafortunadamente a veces salen de nuestras manos, ¿no? Aspectos socioeconómicos, aspectos emocionales, ¿no? Que influyen ahora también estas herramientas tecnológicas, ¿no? Comentaba un ejemplo en alguna ocasión, podemos tener el alumno con todos los recursos tecnológicos y utilizarlos a favor para potenciar estas habilidades metacognitivas, o tenemos un alumno que desafortunadamente No no lo cuenta tiene. con los recursos necesarios Ujú. e inclusive eso puede limitar su aprendizaje, ¿no? O no. Entonces, yo creo que una de las formas de apoyarla, insisto, es eso, concientizarlos sobre estas habilidades, darles una psicoeducación al respecto y orientarlos, guiarlos para que ellos potencien su aprendizaje a partir de las habilidades con las que ellos cuentan, ¿no? Bien, retomando un poco esta idea de los profesores invitando a los chicos a tomar conciencia sobre sus procesos de metacognición, ¿qué estrategias pueden emplear los docentes para fomentar la metacognición en el aula? Ok, como estrategias que se pueden implementar, pues es de entrada una autoevaluación, ¿no? Yo creo que iniciando con una pequeña autoevaluación, pues el docente puede partir primero de los conocimientos que se tienen anteriormente sobre su tema, por ejemplo, al partir, y posteriormente cuáles son las herramientas de estudio que ellos utilizan, ¿no? Uno de los desfortunios también en los que nos encontramos hoy en día es que existen las estrategias o herramientas de aprendizaje, pero los alumnos no las conocen. Y entonces le decimos al alumno, utiliza estas estrategias, una red semántica, un mapa conceptual, ¿no? Subrayar con diferentes colores, ¿no? Hacer un mapa mental. Y hoy en día los chicos se quedan como de, pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, inclusive todo eso, nuestra labor como docentes es de algún modo orientar a los estudiantes a que conozcan estas estrategias e inclusive explicarles cómo se llevan a cabo, ¿no? Eh, el simple hecho, entre comillas, simple, de hacer un mapa conceptual pues, conlleva muchos procesos, ¿no? La capacidad de análisis al hacer una lectura, el sintetizar, el identificar ideas principales, conceptos clave, y de ahí la elaboración estructurada de un mapa conceptual, ¿no? Entonces yo creo que podemos nosotros orientarlos de esa forma, que identifiquen primero con una autoevaluación, es decir, ustedes solitos de acuerdo a sus características contextuales, ¿no? Tal vez haya quien tiene una herramienta tecnológica, tal vez haya quien no la tiene. Bueno, a partir de ello, tú implementa una estrategia que te pueda servir. ¿Cuáles estrategias, maestro? Estas de acá. ¿Cómo se lleva a cabo eso, maestro? De esta manera. Entonces, nosotros es guiar esa forma y de esta manera nosotros también quedamos un poco eh, exentos, ¿no? Ujú. Es decir, cumplí con mi labor docente, te estoy dando las herramientas, te estoy explicando, te estoy dando un por qué debes hacer esto. Es trabajo también tuyo concientizarlo y llevarlo a cabo. Sí, efectivamente hay profesores que lo hacen, ¿no? Sí. Les muestran las estrategias, los invitan a utilizarlas y bueno, Ujú. ¿cuáles son los errores más comunes en las técnicas de estudio que podrán corregirse con estrategias metacognitivas? Ok.
Creo que uno de los errores que más que más se comete cuando hablamos de estas cuestiones de aprendizaje es la forma en la que aprendemos, ¿no? Seguramente a todos nos ha tocado que escuchamos la práctica hacia el maestro. Y probablemente sí, pero ¿qué tipo de práctica? Ajá, porque no, decíamos hace un momento, la información se adquiere por varias modalidades sensoriales. Entonces, es primero labor de saber con qué conocimientos cuento y después regularlos u orientarlos, ¿no? Supongamos que entonces yo ya implementé una estrategia de aprendizaje como la repetición. Probablemente hemos escuchado todos que repetir te dicen, te tienes que aprender este texto. Y lo repites y lo repites y lo repites. Si después de eso haces una autoevaluación de tu desempeño y encuentras un error en la repetición, es decir, en el texto que estás aprendiendo de Ujú, memoria, probablemente no lo detectes y entonces dicen ahí los autores, aprendes el error, o sea, te aprendes el error. ujú, Y si no lo detectas, es una estrategia que vas a estar implementando en todos los tipos de aprendizaje de tu vida. Ajá. ujú. Un manejo aritmético, una receta de cocina, todo lo que conlleve el mismo proceso de aprendizaje, lo haces mediante la repetición y entonces estás dejando información que se escape. Y lo peor del caso es que no estás haciendo autoevaluación y no das cuenta. Entonces, uno de los errores que más se comete es ese, ¿no? Otro de los errores, aprovechando la ocasión, y sin dejar de lado, decimos a veces mi formación como psicólogo, es el aspecto emocional, ¿no? Ujú, Creo que muchas veces no tomamos en cuenta este punto tan importante que de hecho se ha demostrado que la inestabilidad en la esfera emocional impacta significativamente, le estoy hablando de un 80%, en el rendimiento cognitivo. Y entonces, a veces creo que desafortunadamente viciamos nuestra práctica y nos cegamos ante este tipo de situaciones. Y podemos ver al alumno callado, al alumno enojado, al alumno pensativo, al alumno que está llorando. Y entonces nos cegamos y decimos, pues no me importa que estés llorando, yo quiero que me entregues este trabajo, ¿no? Creo que podemos ayudarlos a generar estas estrategias también poniéndonos en ese lugar, ¿no? Decíamos, comunicarnos asertivamente, acercarnos al alumno. ¿Qué está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Siempre pongo este ejemplo. Imagínese, maestra, que usted va a presentar un examen aquí en el trabajo. Ya estudió, ya tiene toda la información. Y ese mismo día su pececito de toda la vida se muere. Probablemente cuando presente el examen haya un bloqueo de la información. A nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente y emocionalmente ante situaciones de estrés. Y probablemente no pueda acceder a esa información, exista un bloqueo, esté nerviosa, esté pensativa, y entonces cuando presente el examen, ¿qué le van a decir? Lo reprobó, usted no estudió. Entonces también hay que detectar todos estos factores sociales, familiares, contextuales que intervienen en el aprendizaje. Bien, entonces vemos ahora que la metacognición no solamente es una cuestión de estudio y de aprendizaje, es algo que impacta en la vida, Claro. ¿no? Primero, y en segundo, la importancia de las emociones. Ujú. ¿Cómo afectan las emociones al desarrollo de habilidades metacognitivas? Sí, sí, pues va un poquito de la mano con la misma situación, ¿no? Em, Entendamos aquí en esta pregunta que la metacognición dentro del campo del aula, pues tiene un objetivo que es el potenciar las habilidades de aprendizaje. Ujú. Entonces, si nosotros nos regresamos al aspecto emocional, pues estos procesos por sí solos, ajá, los aspectos emocionales, son emociones que se pueden presentar de manera positiva o negativa. Ujú. Ujú, Siempre hay que buscar que, evidentemente, el proceso de aprendizaje esté vinculado a emociones positivas, ujú, ajá, que a veces también la práctica nos lleva a lo contrario, ¿no? Y podemos decir, qué buena onda, me toca clase con la maestra Ivette, ¿no? Es súper agradable, enseña súper bien, y entonces vas motivado a la clase. ¿Ah? Y la motivación clave fundamental del aprendizaje, pues te permite estar más alerta, con un buen estado de ánimo. ¿Mm? Entonces haces esa asociación positiva entre el bienestar que estás sintiendo, no solo a nivel
comportamental, sino a nivel fisiológico, ¿ah? Y un aprendizaje significativo. Es decir, estoy asociando algo que me genera agrado con mi aprendizaje. Ujú. Y a veces pasa todo lo contrario, ¿no? Pueden decir, híjole, tengo examen con el maestro Daniel, ¿no? Están bien difíciles sus exámenes, si le pregunto me va a reprobar, qué miedo, mejor no lo metas a él, ¿no? Y entonces empezamos nosotros mismos a bloquear estas situaciones del aprendizaje. Entonces, yo creo que esta parte de las emociones, pues sí es fundamental, porque lo asociamos de manera inconsciente y nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente ante estos estímulos. Y evidentemente estos estímulos que son procesados, esta información es procesada por nuestro cerebro, pues es ahí mismo en nuestro cerebro, zonas específicas donde se consolida la información, ¿no? Muchos otros aspectos también influyen, como los estilos de vida saludable, ¿no? La mala alimentación, por Ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Si tenemos que entrar a una clase de 3 horas y no hemos comido, pues eso también va a impactar en nuestro aprendizaje, no solo en la parte emocional, sino en la parte cognitiva. Ujú. Si nosotros nos desvelamos, dicen que el sueño es como recargar nuestra batería de teléfono, ya pude estudiar 1000 horas, ¿no? Estar leyendo un libro, pero me duermo a las 3 de la mañana, probablemente esa información no se consolide de manera adecuada, ¿no? Y eso va a impactar también en mi estado de ánimo. Al siguiente día me voy a despertar de malas, voy a estar irritable, voy a estar con hambre porque probablemente se me va a hacer tarde y no me va a dar tiempo de desayunar. Entonces, todos esos pequeños factores que debemos tomar en cuenta que impactan directamente sobre el aprendizaje y pues uno de ellos el aspecto emocional, ¿no? Bien, retomando esta parte del cerebro, que es tan importante, ¿es posible entrenar el cerebro para ser más conscientes de su propio aprendizaje? Y de ser así, ¿cómo lo entrenamos? Ok, sí es posible entrenar a nuestro cerebro, de hecho existen diversas herramientas que pues en ocasiones le llaman de estimulación cognitiva, de rehabilitación cognitiva, ¿no? Cuando hay el caso de una función cognitiva ya perdida. Pero estos ejercicios de estimulación nos permiten sobre todo, sin darnos cuenta, evidenciar nuestras habilidades metacognitivas. Podemos decir, ¿qué tan bueno soy resolviendo un crucigrama? ¿No? Soy muy bueno, pero ¿qué tal un sudoku? Entonces a lo mejor ya ahí no Ujú, soy tan bueno. Pongo estos ejemplos porque muchos de los ejercicios de estimulación cognitiva tienen que ver con tareas de este tipo, ¿no? ujú. Encontrar diferencias a lo mejor para estimular la capacidad perceptual visual, ¿no? Discriminar sonidos, hacer mayor análisis y síntesis en la comprensión de un texto. Entonces, todas estas herramientas de estimulación son las que empleamos nosotros, hablando en términos de un consultorio, Ujú, para ujú. generar o potenciar estas habilidades, ¿no? Pero no son las únicas formas. Les va a sonar tal vez un poco gracioso o recomendación de comercial, pero otras estrategias que nos ayudan a potenciar es una buena higiene de sueño, una buena alimentación, Ujú. em, tener una actividad recreativa. Les comentaba en alguna ocasión algunos maestros que de hecho existe un modelo llamado de reserva cognitiva. El modelo de reserva cognitiva básicamente nos explica que si nosotros potenciamos algunas áreas de nuestra vida diaria, nuestro cerebro se vuelve más fuerte y menos vulnerable ante alguna enfermedad o patología adquirida, una demencia, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas? Una de ellas, el nivel académico. En pocas palabras, si nosotros estimulamos el estudio, la preparación profesional, un curso, un diplomado, si nosotros potenciamos esta área, estamos generando un factor neuroprotector de acuerdo a este modelo. Otra área de la que nos habla el modelo es las exigencias o las demandas laborales en nuestra vida diaria. Si yo soy docente y ya di 10 años una materia y nunca he cambiado el modelo, siempre es la misma presentación, pues no estoy exigiendo mi demanda cognitiva a nivel laboral, ¿no? Sin embargo, o en tu caso, maestra, por ejemplo, que la he visto, está aquí, allá, hablando, escribiendo, entonces es un nivel de exigencia alto que nos demanda diferentes actividades cognitivas, diferentes esfuerzos. A lo mejor esta actividad se le hace más sencilla, pero en esta tiene que poner toda su atención. Y la última esfera del que nos habla este modelo es actividades recreativas.
o pasatiempos, ¿no? Ujú, Entonces ujú. siempre hago la pregunta, ¿quién de nosotros realmente estimula las tres áreas? A veces por las demandas laborales ya no nos queda tiempo de escuchar música, de tocar nuestro instrumento favorito, de ir al cine. Entonces, el modelo explica que al estimular estas tres áreas, nuestro cerebro genera un factor protector y esa es una forma de estimularla porque permite nuevas conexiones neuronales, ¿no? Cuando hablamos de esta, de si de nuestro cerebro es capaz de aprender y de cómo estimularlo, sería Ujú. esta la respuesta, ¿no? Y si es capaz de aprender, pues sí, porque implementamos aquí el término de la plasticidad cerebral, ¿no? Que hace referencia a cómo nuestro cerebro se adapta ante una situación novedosa y genera incluso o modifica conexiones neuronales, ¿no? Entonces nosotros al hacer todas estas actividades, si usted mañana empieza a tocar un instrumento que jamás había visto, nuevas conexiones neuronales se van a implementar para generar un nuevo aprendizaje. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí Ujú, es capaz, está también ese estigma de que el cerebro tiene etapas críticas. Para algunas funciones es cierto que sí, como el lenguaje, por ejemplo, hablamos a máximo a los 3 4 años, pero el cerebro nunca deja de ser ese órgano dinámico, flexible, no es rígido, no es como una esfera de plástico, ujú. sino que es más bien moldeable. ¿Cómo lo moldeamos? A través de estas estrategias. ¿Hasta cuándo deja el cerebro de estimularse? Nunca. Ujú. Ok. Evidentemente hay otros factores que influyen, por ejemplo, la edad, Ujú. ¿no? Pongo un ejemplo a veces, una persona de 80 años, claro que puede aprender un idioma, claro que puede aprender a tocar un instrumento. ¿Se va a tardar más que una persona de 15 o de 20 años? Probablemente sí, pero de que va a poder hacerlo, va a poder hacerlo. Ok, estas esferas que nos comentó hace un momento, ¿se deben estimular de manera paralela o no importa si es primero una, es decir, por ejemplo, como bien dijo, en ocasiones tenemos como mayor carga de trabajo, Claro. mayores responsabilidades de cierto tipo, pero llegan Ujú. las vacaciones y ya tenemos como liberada ese espacio y podríamos dedicarnos al área de descanso, ¿no? Al área más relajado. ¿Hay que estimularlos todos de manera paralela o podemos como ir alternando? Bueno, preferentemente se esperaría que existiera ese equilibrio, ¿no? Hay gente que, bueno, muchos otros factores los benefician, ¿no? E inclusive llega a haber ciertas bromas al respecto, eh, sobre todo de estatus socioeconómico, por ejemplo, que te dicen, pues en la mañana me levanto, voy a correr, después voy al gimnasio, después paso al cine y en la tarde trabajo un poco en casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características socioculturales tiene esa persona para poder llevar este equilibrio, que sería el ideal, ¿no? Lo trasladamos al promedio, ¿no? De la población, pues nos levantamos muy temprano para estar en el trabajo a las 7 8 salir a las 2 3 o más tarde, ¿no? Con trabajos, a lo mejor comemos algo ahí más o menos saludable, ¿no? Llegamos a casa y lo que queremos es descansar, ¿no? Tal vez ya no nos da esa motivación el ver una película o el hacer algo recreativo. Sin embargo, pues se recomienda esta estabilidad, ¿no? Sin embargo, puede hacerse en diferentes momentos del tiempo o de la vida, ¿no? Ujú. Como decíamos hace un momento, pues prácticamente el cerebro nos da mucha prórroga para estimularlo hasta que perdamos la vida prácticamente. Entonces, pues tal vez hay personas, por ejemplo, que se jubilan muy jóvenes, 50, 60 años, y después aprovechan ese tiempo para aprender el idioma que nunca pudieron, tocar el instrumento que siempre les gustó, y entonces el cerebro está preparado para recibir esa información todavía. Entonces, mientras nos vamos desarrollando, preferentemente hay que tener este equilibrio, ¿no? Porque el factor neuroprotector se vuelve más fuerte al ser más estimulado desde temprana edad. Sin embargo, no sería necesario. Ok, y bueno, para terminar, maestro, pareciera que el cerebro está mayormente estimulado cuando somos niños, ¿no? Ujú. Porque todo es novedoso, todo se nos enseña, todo se nos alcanza, o por lo general así es, ¿no? ¿Qué pasa cuando una función cerebral deja de estimularse? ¿De qué Ujú. manera la recuperamos? ¿O si es posible recuperarla? Por ejemplo, alguien, no sé, a un niño lo llevas a nadar desde muy chiquito, pero nunca más vuelve a nadar, ¿no? Ujú. O le enseñas un idioma distinto al que practica de manera cotidiana, a la que es su lengua nativa, y lo deja de practicar. Como que se pierde o yo sabía hacer tal cosa y ahora ya no lo sé hacer, ¿no? ¿Estas funciones pueden recuperarse? Ok. Bueno, aquí me gustaría responder desde dos partes.
una encaminada a la estimulación constante y visto desde el punto de vista docente, y otra en cuanto a procesos de estimulación y de recuperación. Partiendo de la primera parte de esta respuesta, cuando nosotros vamos al kinder, ¿qué actividades hacemos? Nos ponen las maestras a tocar plastilina, a mojarnos, a oler cosas, porque estamos en un proceso, una etapa de desarrollo muy importante, que todas las vías de aprendizaje deben ser estimuladas, ¿no? Nos ponen canciones, bailamos, cantamos, mil cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos en un nivel Ujú, preparatoria o en un nivel universitario? Pues realmente ya no implementamos esas técnicas, ¿no? ¿Por qué cree que ya no las implementamos? Pues porque desafortunadamente también estamos ante un estigma social, ¿no? ujú. Platicábamos en alguna ocasión, todos maestros aquí ustedes dan clases en posgrado. Pónganse a levantar los brazos, a hacer una técnica de respiración o hacer una técnica de juego con sus estudiantes de posgrado, pues a los demás les va a dar risa. O van a decir, pues, ¿cómo voy a estar haciendo esto a ese nivel, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco absurdo, sería lo ideal que dentro del salón de clases implementemos diferentes estrategias, claro, de acuerdo a la temática que se está revisando, pero estimular la vía visual, estimular la vía auditiva, estimular la vía kinestésica, pónganse de pie, trabajen en equipos, hay que salir ahora a trabajar al patio. Entonces, claro que también a veces no es lo más conveniente o no lo amerita así la unidad de aprendizaje, sin embargo, es una forma también de estimular porque desafortunadamente las clases cuando somos ya más grandes pues, se vuelven como muy teóricas o muy metódicas, ¿no? Y entonces se pierde esta estimulación que nos han enseñado desde el kinder, desde la primaria, en la secundaria, ¿no? Entonces, Ujú, eso ujú. es por una parte. Por otra parte, estas conexiones de plasticidad neuronal, de plasticidad cerebral, a veces se utilizan mediante un dicho que comentábamos hace un momento de la práctica hacia el maestro, o que a veces escuchamos lo que bien se aprende jamás se olvida. Ujú. Entonces, si nosotros llevamos a cabo un método de enseñanza adecuado, por ejemplo, en la natación, y además del método de enseñanza adecuado hubo una práctica constante, es muy poco probable que si el niño aprendió a nadar como un experto a los 5 años y lo dejó de hacer 20 años, lo olvide. Uh-huh. Si a los 30 años vuelve a nadar, pues probablemente tarde un poco en acceder a esa información, pero fácilmente lo hará. Uh-huh. Pasa lo contrario, decíamos hace un momento. Cuando aprendemos mediante el error, la información no se consolida, se pierden elementos. Uh-huh. Entonces eso hace más probable que no podamos ejecutar una actividad porque no se aprendió bien, ¿no? Hablando en términos de recuperación de funciones, sí es posible, pero no es tan sencillo. Sobre todo hablamos, siempre lo divido en dos partes. Cuando somos niños, el término correcto sería utilizar la estimulación cognitiva. Ajá. Dependiendo del caso, claro. Pero, por ejemplo, si tenemos a un niño de 3 años o de 2 años, pues no hablamos de una rehabilitación, sino de una estimulación de una función que aún no ha sido adquirida. Pero si estamos ante un adulto que por alguna razón perdió el lenguaje, pues ya no es una estimulación, es una rehabilitación de la función. Por lo regular, cuando hablamos de estas pérdidas de funciones, están asociados a algún tipo de lesión cerebral. Por ejemplo, en los adultos, uno de los más frecuentes es el caso de alteraciones en el lenguaje o algo que nosotros denominamos síndrome afásico, ¿no? Y hago este ejemplo porque por lo regular las personas que tienen algún tipo de síndrome afásico es una secuela de un infarto cerebral o de un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cuál es el índice de personas en México con hipertensión, con obesidad, que fuman, con sedentarismo? Entonces es un alto índice y eso aumenta la probabilidad de que esa población sufra un infarto cerebral. Y si sufrimos un infarto cerebral, existe una probabilidad alta de que adquieras un síndrome afásico, es decir, pierdes la capacidad del lenguaje tanto a nivel expresivo como a nivel de comprensión. Y ahora sí, después de eso, entra el papel del neuropsicólogo en un primer momento a hacer una evaluación para saber qué tan grave es la pérdida de la función. Probablemente no habla nada, probablemente sí puede repetir algunas palabras. Entonces partimos del nivel de afectación
para implementar estrategias de rehabilitación del lenguaje. Prácticamente es volverlo a aprender. En algunas ocasiones, dependiendo de estos factores de neuroprotección, si tu cerebro está fuerte y bien estimulado, probablemente la secuela sea mínima, o recuperes la función más fácil. Pero si no contaste con estos factores de neuroprotección y tienes un infarto, por ejemplo, pues puede aumentar la probabilidad de que tardes más o sea más grave la pérdida de esta función. Y el lenguaje es un ejemplo, pueden ser capacidades perceptuales visuales, auditivas, sensoriales, motoras, ¿no? Todo lo que conlleva el funcionamiento del cerebro. Muchas gracias, maestro. Sí. Para cerrar, ¿algún comentario adicional que le gustaría compartir o regalarnos las conclusiones de este importante tema? Claro que sí. Bueno, pues es bastante amplio hablar de estos temas, como podrán darse cuenta, siempre hay que tomar en cuenta otros conceptos, ¿no? Pero aterrizándolo al punto de la metacognición, creo que, y enfocándolo específicamente a la labor docente, creo que podemos nosotros encaminar este proceso de enseñanza a partir de muchas herramientas, ¿no? Existen muchas, una de ellas, las habilidades metacognitivas, concientizarnos primero nosotros como maestros, capacitarnos sobre qué son estas habilidades, cómo puedo potenciarlas en mí mismo y ahora sí, cómo potenciarlas en mis alumnos, encaminados a enseñarlos a aprender, ¿no? Que ellos adquieran esto de yo sé aprender por mí mismo a partir de mis capacidades y ser esta guía, buscar estudiantes autónomos o como dice la literatura, estudiantes independientes, ¿no? Que debería ser una de las cosas que rige pues nuestra universidad, ¿no? Tanto la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, creo que ese sería el punto a conclusión, ¿no? Capacitarnos para buscar estrategias de aprendizaje, generar en los estudiantes estas herramientas y que potencien sus habilidades por sí solos. Finalmente, y después de todo lo que nos ha compartido el maestro Daniel Castro Domínguez, estoy segura de que cada uno de nosotros se lleva ideas prácticas y motivacionales para implementar estrategias que impulsen no solo el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino su capacidad para enfrentar los retos de este entorno educativo cambiante. Reiteramos nuestra gratitud a los participantes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje compartido. Maestro Daniel, le agradecemos profundamente por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Nos ha brindado una perspectiva valiosa sobre la metacognición y cómo ésta puede transformar nuestras prácticas educativas. Gracias. Especialmente en un mundo tan dinámico y mediado por la tecnología como el que vivimos. Gracias por su generosidad al compartir sus conocimientos con nosotros. Al contrario, gracias. A nuestro amable auditorio, les recordamos que en DIDEPA seguimos trabajando el programa permanente de capacitación 2025. Los invitamos a estar al pendiente de la oferta educativa diseñada para ustedes. Recordemos que DIDEPA es capacitación, DIDEPA es formación. Patria, Ciencia y Trabajo, somos YMX. Hasta la próxima.